De igual, como siempre les decimos, cualquier concepto que no se entienda o que sea un poco complicado de comprender, con gusto nos pueden parar y les explicamos. Porque aquí tratamos un poco de términos un poco más biológicos, entonces llega a haber como un poquito de confusión. Bien, primeramente, vamos a hablar un poco acerca de cómo está el organismo, cómo sería una cinética celular, a qué nos referimos con este proceso y qué acciones generan las células dentro de nosotros. Se ha estimado que aproximadamente contamos con 5 por 10 a la 13 número de células, es decir, es un número bastante grande, son prácticamente como 20, 25 dígitos, que es el contenido de células que nosotros tenemos. Y tenemos diferentes tipos de células, además de las células que nosotros conocemos que normalmente, por ejemplo, van a generar van a terminar generando, formando ciertos órganos. Se ha tenido también una clasificación de las células de acuerdo a sus capacidades mitóticas, es decir, tenemos aquellas células que son de tipo no divisorias, pero que son diferenciadas terminalmente. Esto quiere decir que son, por ejemplo, células que ya no van a entrar en mitosis tan rápidamente o su proceso de mitosis es muy lento, como por ejemplo las neuronas. En un inicio se creía que las neuronas no tienen proceso de mitosis, sin embargo, lo que se ha visto es que las neuronas, lo que ocurre es que su proceso de mitosis, es decir, su división celular, es tan lenta que es más fácil que lleguen a apoptosis, es decir, a la muerte celular, antes de que puedan entrar en mitosis. Entonces, sí pueden entrar en mitosis en algún punto, sin embargo, sus mecanismos son como bastante más lentos. Y el término diferenciadas terminalmente quiere decir que son células, vamos a decirlo así, graduadas en una especialidad. Es decir, la mayoría de las células parte de una célula que puede ser conocida como células totipotenciales, pluripotenciales, que pueden ser las células troncales, previamente conocidas como células madre, las cuales tienen la capacidad de convertirse o diferenciarse en una célula especializada. Es decir, una célula troncal puede especializarse en una célula hepática, generar un hepatocito. Pero esa misma célula troncal también puede generar a lo mejor una célula epitelial, algo que tenga que ver con la piel o con algún epitelio interno. Entonces, es el término diferenciadas terminalmente. Hay otras células que están continuamente proliferando. Normalmente los epitelios, por ejemplo, continúan siempre teniendo este tipo de recambio. Es decir, si nosotros, por ejemplo, vemos todo el proceso de escamación, lo que estamos viendo son células que ya entraron en apoptosis, que ya terminaron con su ciclo de vida y dan paso a células que están continuamente regenerándose. La mayoría de los órganos, más bien nosotros, la mayoría estamos en un proceso de apoptosis y de mitosis. Es decir, en algunos, si nos llegáramos a pesar con una balanza súper específica, muy analítica, podríamos observar que tenemos diferente masa a lo largo del día. Y esto tiene que ver porque nuestras células en cierto punto están proliferando, tenemos más cantidad de células de los que nosotros deberíamos de tener, pero minutos después u horas después, esas células ya entraron en apoptosis. Entonces regeneramos este equilibrio. Eso hace que, por ejemplo, la mayoría de nosotros no incrementemos de talla o no seamos bastante más grandes o nuestros órganos se salgan de las cavidades que están ya acopladas. Entonces, esta proliferación continua solamente es un sistema de remodelamiento, es decir, nada más células que ya no funcionan, células que ya están en etapas senescentes, es decir, que ya son muy viejas, van a entrar en apoptosis para dar pase a células nuevas, células funcionales y así mantener el organismo funcionando. Y también tenemos células en reposo, pero que bajo ciertos elementos pueden ser reclutadas al ciclo celular. Estas células normalmente son, por ejemplo, algunas residuales de células troncales que todavía tenemos, células de médula espinal que en algunas ocasiones se mantienen en reposo, es decir, son células que normalmente su tasa de replicación puede ser también lenta, prácticamente estática. Sin embargo, si hay mecanismos que lo consideren o que se requieran activar, pueden volver a iniciarse. Se ha visto que, por ejemplo, ciertas células de los hepatocitos, alguna región del hígado, permite esta regeneración, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos así
un estado de cirrosis aproximadamente del 10-15%, podemos regenerar este proceso y restablecer el funcionamiento del hígado o recuperar esas células que se están muriendo. Entonces, también dentro de estas células de reposo que pueden entrar al ciclo celular, podemos tener ahí células que están atrofiadas y que pueden derivar en células cancerosas. Entonces, el cáncer es una de las principales patologías que está ganando auge en los últimos años. Técnicamente el cáncer se considera una alteración o una malformación del ciclo celular. Perdón. Y entonces, cuando este ciclo celular se ve afectado, las células empiezan a proliferar de manera descontrolada. Y entonces este descontrol de células o este acúmulo de células que no deberían de estar ahí es lo que nosotros conocemos como tumores. Un tumor, desafortunadamente nosotros lo podemos detectar o clínicamente se puede detectar con los métodos actuales, que es la parte de resonancia, una tomografía, un ultrasonido. Se puede detectar solamente cuando tenemos una masa de 10 a la 9 células, es decir, aproximadamente 1 gramo. Cuando llegamos a esos niveles de que un tumor tiene un peso de 1 gramo, entonces es cuando lo podemos detectar, sobre todo porque estamos limitados a metodologías visuales, es decir, cuando macroscópicamente podemos detectar un tumor es cuando podemos empezar a actuar. Sin embargo, pues eso complica un poco porque ya significa que ya tenemos una gran cantidad de células, 10 a la 9, que ya están siendo células cancerosas. Entonces, si pudiéramos prevenir este proceso de evitar que este acúmulo de células se llegara a formar, tal vez podríamos tener un poco más de esperanza para el tratamiento de los cánceres. Entonces, vamos a mencionar rápidamente qué es el ciclo celular. El ciclo celular es un proceso bioquímico, genético, fisiológico de las células, en las cuales tienen diferentes pasos. El ciclo celular se divide prácticamente en 4 fases. La fase M, que es la que conocemos más comúnmente, que es la mitosis, todo el proceso que nos enseñan en la educación básica. Después tenemos la fase G0, que es prácticamente la fase, digamos que va a estar en stand-by, va a estar en reposo. Y esta fase G0 es normalmente donde se encuentran la mayor cantidad de las células, es decir, no está entrando en mitosis. Tiene todos los elementos necesarios para poder entrar en el ciclo celular y desencadenar en mitosis. Sin embargo, siempre está como al pendiente de cuándo se necesita entrar en el ciclo celular. La primera fase es la fase G1, que aquí principalmente es duplicar o incrementar el contenido del DNA. Entonces, empezamos a generar o empezamos a entrar a la síntesis de proteínas, a reclutar todos los nutrientes necesarios para poder entrar en mitosis. Prácticamente la fase G1 es la recopilación de nutrientes necesarios para desencadenar el ciclo celular. En la fase S tenemos la síntesis, es decir, empezamos a producir toda la maquinaria, todo el DNA necesario, empezamos a hacer el ensamblaje de todo el material genético y proteínas necesarias para poder desencadenar el ciclo celular. En la fase G2 es cuando prácticamente ya tenemos el DNA necesario para hacer la duplicación de este material genético y poder entrar en mitosis. Entonces, prácticamente la fase G2 es ya tener todo listo para poder entrar en mitosis y que toda la parte del citoesqueleto se pueda empezar a ensamblar para hacer este proceso como de constricción de la célula y finalmente hacer la división de una a una segunda célula. Entonces, una vez que ya tenemos la fase G2, entonces podemos entrar en mitosis. Sin embargo, aquí cuando entramos en mitosis, inclusive en cualquier parte del ciclo celular, podemos entrar en un proceso de diferenciación, es decir, ya podemos indicar en qué momento cuál va a ser la especialidad de esta célula. Si es una célula ya diferenciada, pues simplemente va a copiar toda la información que tenía de la célula, vamos a decirle, de la célula hermana, para poder cumplir las mismas funciones de ese mismo tipo de célula. Sin embargo, si alguno de los puntos falla en cualquiera de estas regiones, la célula no puede procesarse y entrará en fase de mitosis. Ok, entonces es muy importante el ciclo celular porque es muy importante la parte del ciclo celular porque nos permite tener éxito para poder generar una célula hija, pero también
puede ser complicado porque podemos entrar en la muerte de la célula. Entonces, si algo detecta la célula que no está funcionando muy bien, que hay un proceso que está dañado, que el DNA no está tan estable como quisiera, las proteínas no están tan adecuadas, pues entonces podemos entrar en la muerte, que es una forma como un filtro de seguridad que tiene la célula. ¿Qué pasa en las células cancerosas? Las células cancerosas se derivan principalmente de alteraciones que podemos tener en esta parte del ciclo celular. Cualquiera de las fases que tengamos aquí en este proceso puede tener algún tipo de mutación, algún tipo de alteración. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a estar uno de dos elementos. Por un lado, puede diferenciarse más, puede replicarse más fácilmente, afectando aquí el proceso de diferenciación y también suprimiendo los mecanismos de muerte. Entonces, ¿qué características tenemos de las células cancerosas? Primeramente, lo que se va a observar es una pérdida de los contactos célula-célula. Es decir, la mayoría de las células se encuentran apiladas como si fueran bloques de construcción que están conectadas entre sí. Esto de aquí, cuando tenemos varias células apiladas, es lo que nosotros conocemos como tejidos. Es decir, por ejemplo, la piel, si nosotros la vemos microscópicamente, se van a ver como pequeños hexágonos que están en contacto unas con otras. Y entonces esto genera una monocapa, es decir, una pequeña capa celular que genera una barrera física frente al medio ambiente y frente a todas las condiciones externas. En el caso de la célula cancerosa se empieza a perder estos contactos, empezamos a romper estos contactos de aquí y ¿qué es lo que va a pasar? Que las células pues ya sea que queden de manera soluble, es decir, que queden nadando ahí en el espacio o que se empiecen a pegar o a unir con otras células en contactos que ya pierden totalmente la anatomía, es decir, podemos tener algún tipo de célula de este tipo que ya estamos generando contactos que no necesariamente manejan esta homogeneidad que se presenta en los epitelios. Entonces, primeramente tenemos la pérdida de contacto célula-célula. Después tenemos un incremento en la secreción de factores de crecimiento. Como su nombre lo indica, estos factores de crecimiento son proteínas que van a estimular la proliferación de estas células. Como esta célula ya se modificó algo dentro de su proceso bioquímico, está destinada principalmente a replicarse constantemente. Dependiendo de la agresividad del cáncer o inclusive de la mutación, se puede ver afectado en cuestión qué tan rápido va a proliferar esta célula cancerosa y qué tan rápido el tumor se va a poder visualizar. De igual manera, vamos a tener el incremento en la expresión de un término que se llama oncogen. Los oncogenes son estas proteínas que se encuentran a lo largo de toda la fisiología, de toda la biología celular. Si recuerdan, por ejemplo, cuando veíamos la parte de señalización, veíamos que teníamos estos cascadas de señalización que eran muy grandes, que teníamos muchas proteínas que estaban ahí presentes a lo largo de la cascada de señalización. Muchas de ellas se han denominado por parte de diferentes autores como oncogenes. Un oncogen se puede definir de manera rápida como una proteína que favorece o que es potencialmente sensible para desencadenar cáncer. La mayoría de los oncogenes se encargan sobre todo, por ejemplo, de cubrir ciertos elementos importantes dentro del proceso fisiológico, que cuando se ven ya sea sobreexpresados, es decir, incrementa su cantidad en la célula, puede empezar a modificar ciertos mecanismos que regulan algunos sistemas de defensa. Digamos que la célula cancerosa lo que quiere es continuar viviendo, continuar replicándose, incrementar su tamaño y facilitar su supervivencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intentar bloquear todos los mecanismos de defensa que tenían las células normales. Va a evitar entrar en el proceso de muerte celular o apoptosis. Entonces, tenemos, digamos, como que esta dualidad. Por un lado, incrementar la velocidad de crecimiento y por otro lado, disminuir la tasa de mortalidad. Y eso va a hacer que eventualmente crezcan sin control. Y eso también está relacionado con el siguiente punto, que es la pérdida de genes supresores de tumores. Los genes supresores de tumores también es un término que se le ha atribuido por varios biólogos moleculares, que son proteínas que se encargan sobre todo de estar regulando estos oncogenes o estar regulando procesos funcionales o importantes directamente del ciclo celular.
Por ejemplo, uno de los principales genes de supresores de tumores es una proteína que se llama P53. P53 fue una proteína que se le dio el premio Nobel, me parece que por ahí de los 1999, me parece el premio de medicina, porque se le conocía como el guardián del genoma. Lo que hace P53 es básicamente cuando ya está prácticamente el DNA sintetizado para poder entrar en mitosis, esta proteína hace un último control de calidad. Va, digamos que con sus estructuras, va censando cualquier modificación que tenga la cadena, la doble hélice del DNA. Si nota que, por ejemplo, hay un metilo extra o que hay una base que no corresponde y por lo tanto no se va a poder plegar de forma adecuada a la doble hélice, o tenemos intercalado algún tipo de base púrica que no corresponde ahí, o tenemos alteraciones químicas de la estructura, lo que hace P53 es tratar de corregirlo. Si él puede, por ejemplo, eliminar ese metilo o inclusive sustituir esa base púrica que no corresponde ahí, lo hará. Y entonces, si ya detecta que todo está funcionando correctamente, va a mandar a mitosis a la célula. Sin embargo, si P53 detecta que hay demasiados errores y que no puede aceptar esto como una célula viable, la va a mandar a apoptosis. Entonces les decía que esto es como un mecanismo de seguridad. Entonces la mayoría de los cánceres se ha visto que tienen efectos directamente sobre la inhibición o la desactivación de P53. Esto va a generar que, a pesar de que se esté replicando y que tenga errores, pues se va a continuar con el proceso de proliferación celular. Entonces, son como las principales características que tienen las células cancerosas. Si, por ejemplo, lo comparamos con las células normales, pues vemos que, número uno, casi no hay oncogenes, porque nuevamente los oncogenes son proteínas que no están funcionando de manera correcta. Entonces, se espera que la mayoría de las proteínas que estén ahí estén funcionando o estén haciendo su trabajo adecuado. Que la secreción de los factores de crecimiento ya sea intermitente, es decir, cuando sea necesario, o de manera coordinada, si es que se va a intentar hacer una proliferación un poco más grande. Y sobre todo tenemos pues los mecanismos de defensa, que en este caso son la presencia de genes supresores de tumores. Entonces son como las características de las células cancerosas contra las células normales. Aquí les presento nada más para que vean un poquito, tengan un poco más de idea. Estas son células fibroblastos. Los fibroblastos son las células de músculo esquelético. Entonces, técnicamente estas son diferentes células que se encuentran unidas. Estas son células sanas. Los fibroblastos no forman epitelios, es decir, no vamos a encontrar esta organización tan bonita como les decía de la piel, porque estas fibroblastos, como su nombre lo indica, tienden a formar fibras. Si ustedes ven, por ejemplo, la descripción de cómo se ve un músculo, pues normalmente lo vemos así, que tenemos nuestras diferentes fibras y que prácticamente es toda una tira de músculo que está ahí a través es una tira roja que representa la parte del músculo. Entonces, esto es como normalmente se ve. Vemos que si bien podemos observar las fibras, es difícil un poco de distinguir dónde inicia una y dónde inicia otra, pero vemos cierta organización. Aquí, en este lado, tenemos una célula transformada que ya empieza a tener algunas características de tipo cancerosa. ¿Qué es lo primero que estamos viendo? Número uno, que ya no tenemos esta formación de fibras. Prácticamente las células ya se encuentran encimadas unas sobre otras. Ya no podemos distinguir exactamente cuál va a ser o cómo va la trayectoria de las células. Aquí podemos ver, de manera tal vez un poco difusa, que el sentido de las células va en este sentido o en este sentido. Aquí difícilmente podemos ver cómo va la organización de las diferentes células. Entonces, esto posiblemente sea un encimamiento de células que eventualmente va a desencadenar en la formación de una protuberancia que es un tumor. Entonces, ¿qué características va a tener estas células cancerosas? Como ya lo hemos visto, son células que son resistentes a la muerte celular, que van a estar continuamente proliferando. Van a intentar evitar a los supresores de crecimiento.
Y sobre todo otro mecanismo es que vamos a inducir angiogénesis, es decir, formación de nuevos vasos capilares. ¿Por qué? Porque nuevamente estas nuevas células pues necesitan nutrientes como cualquier otro tipo de célula. ¿Quién les va a proveer estos nutrientes? La sangre. Entonces, los tumores se van a empezar a vascularizar, vamos a tener más cantidad de vasos sanguíneos para poder proveer los nutrientes necesarios a este tipo de células y así que puedan continuar con su desarrollo. Se considera que estas células son inmortales, es decir, que no tienen un proceso de apoptosis, es decir, nunca hay un suficiente que pueda decir ya no tengas que suprimir tu proliferación, sino ellos van a continuar prácticamente hasta que eventualmente pues acaben con el organismo. Y finalmente, sí tenemos un proceso de desdiferenciación. Es decir, si recuerdan, les había mencionado que teníamos células totipotenciales, que estas se derivan en células pluripotenciales. Todavía hay una pequeña división más pequeña, que es multipotenciales. Y células diferenciadas. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las células va en este sentido. Primeramente, partimos de una célula totipotencial, que es una célula troncal. Luego tenemos células pluripotenciales, que ya solamente se van a diferenciar en una especie de estirpe celular. Por ejemplo, aquí las pluripotenciales más comunes son las células hematopoyéticas. Que estas se van a desencadenar o van a poder diferenciarse en células que pueden ser eritrocitos o glóbulos rojos o linfocitos, glóbulos blancos. Entonces, digamos que aquí ya nada más es la estirpe, que son células que se encuentran en torrente sanguíneo. Y de aquí podemos tener todavía una variante un poco más pequeña, hasta que eventualmente tenemos la célula diferenciada. Entonces, casi siempre este proceso es lineal, es decir, no vamos a poder regresar de una célula diferenciada a una célula troncal, salvo que tengamos una célula cancerosa. Si tenemos una célula cancerosa que parte de una célula diferenciada, vamos a decir un cáncer de piel, que teníamos aquí células epiteliales. Estas células, si tenemos un cáncer muy agresivo, lo que va a empezar a generar es un proceso de desdiferenciación, es decir, va a empezar a tener un proceso inverso. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esta desdiferenciación? Que, por ejemplo, ¿qué veíamos aquí? Cuando tenemos células diferenciadas, empezamos a generar tejidos, empezamos a generar este proceso de adhesiones de una célula a otra, generar la expresión de proteínas que son específicas para cada célula para garantizar, por ejemplo, su funcionalidad. Por ejemplo, en el caso de la piel, ¿qué características tiene la piel? Pues tiene que ser impermeable, tiene que tener transportadores para poder absorber ciertos nutrientes si es necesario y tiene que ser, por ejemplo, tiene que formar epitelios y por lo tanto tiene que tener caras distintas, es decir, tiene que tener una orientación. Si nosotros vamos regresando al proceso de una célula troncal, ¿qué es lo que vamos a perder? Vamos a perder funcionalidad. Vamos a empezar a perder las proteínas específicas. Y también disminución de las adhesiones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en lugar de que formen epitelios, ya van a quedar como células independientes. ¿Cuál es el peligro de esto? Que, por ejemplo, si tenemos una célula muy desdiferenciada, esto es lo que conocemos como el proceso de metástasis. La metástasis quiere decir que se perdió tantas las adhesiones que tenemos células pequeñas ahí flotando en torrente sanguíneo que van a estar nadando en la sangre y estas células se pueden adherir a cualquier región. Puede ser que se adhieran aquí, en este vaso sanguíneo, y de aquí empiecen a proliferar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora vamos a tener un pequeño tumor aquí en el vaso sanguíneo.
Y tal vez esta se va a pegar directamente hacia el cerebro. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener un glioblastoma. ¿No? Entonces aquí ya tenemos un glioblastoma. Y es cuando cuando mencionan los médicos que tenemos un cáncer terminal porque ya generó metástasis, porque ya empezaron a dispersarse y a proliferar diferentes tumores en todo el organismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos perdiendo la funcionalidad y estas células se pueden volver totipotenciales porque se pueden pegar a un órgano, copiar sus propiedades y empezar a generar características, vamos a decir, similares, aunque no funcionales, del tejido donde se estén pegando. Entonces, esto es lo que genera un cáncer un poco más agresivo. Además de esto, pues se ha visto que su metabolismo se va incrementando de las células cancerígenas. Normalmente vemos que las células diferenciadas pues tienen un balance de la cantidad de energía que necesitan para poder continuar con su funcionamiento. ¿Cuál es el principal mecanismo de energía que se genera? Pues principalmente la producción de ATP a través de del metabolismo de glucólisis. Se ha visto que, por ejemplo, en células cancerosas el metabolismo se ve un poco más acelerado, que inclusive no da tanta oportunidad de meter los diferentes mecanismos de metabolismo y normalmente se necesita energía muy rápido, necesita nutrientes bastante acelerados, que lo que se ha visto es que se genera una producción excesiva de lactato. Entonces, son como de algunos de los primeros indicadores que tenemos un metabolismo acelerado, la sobreproducción de lactato y que se empieza a modificar un poco las condiciones aeróbicas. En algunas ocasiones las células prefieren estar un poco en condiciones un poco más agresivas de oxígeno, es decir, que no tengan tanta cantidad de oxígeno con el afán de tener una mayor producción de energía necesaria, ¿no? Entonces podemos ver, digamos, a diferentes niveles cómo está proliferando este tumor. Entonces, eh, ¿qué se ha visto, por ejemplo, de la formación de estos oncogenes? ¿Qué características se tiene? Pues normalmente los oncogenes o estas proteínas que van a desencadenar en un cáncer pueden ser por diferentes aspectos. Pueden ser que, por ejemplo, en algunas células normales se vayan expresando. Es decir, tenemos una tasa de proliferación, vamos a decir, de 1000 células por minuto, ¿no? Entonces, de estas 1000 células, a lo mejor una célula expresa un oncogen. Es normal, existe la posibilidad de errores en el proceso tanto de proliferación, en el proceso de funcionamiento. Puede ser que una célula se haya descarrilado y empiece a generar proteínas que no debería de existir. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía tenemos mecanismos de defensa que pueden contenerla y pueden eliminarla. El organismo no es tan lábil como que para que una sola célula pueda desencadenar cáncer, sino tenemos múltiples mecanismos que pueden estar contrarrestando estos elementos. Sin embargo, el problema es cuando empezamos a incrementar esta tasa. A lo mejor teníamos una condición de 1 en condiciones normales, pero ¿qué tal si nos empezamos a estar en contacto con sustancias que que favorecen el desarrollo de estos oncogenes? Entonces, a lo mejor ya no van a ser una célula, van a ser 10 células. Entonces, aquí cuesta un poco más de trabajo empezar a controlar todas estas células mal funcionales. Entonces, ¿qué características o qué elementos pueden desencadenar los oncogenes? Por ejemplo, agentes carcinogénicos o agentes mutagénicos. Un agente carcinogénico al cual estamos expuestos constantemente es el benceno. Entonces, el benceno simplemente, estas condiciones pueden generar aductos dentro del DNA que eventualmente, a lo mejor una exposición o unas gotas que nos hayan caído en la piel, pues no va a generar el desarrollo de un cáncer. Pero si estamos en contacto constantemente, si estamos trabajando, haciendo disoluciones, preparando reacciones en medio de benceno y no tenemos el material de protección necesario, pues eventualmente estas células se van a estresar. Y aquí ya podemos tener problemas de generación de oncogenes. Entonces, aquí hay que tener cuidado un poco con los agentes mutagénicos que podemos estar presentes. Otro de los agentes mutagénicos también importantes es la luz ultravioleta. Entonces, la luz ultravioleta empieza a formar enlaces o puentes de timidina en el DNA. Entonces, se forman enlaces covalentes entre las bases púricas.
Tenemos mecanismos que van rompiendo esos enlaces de manera, digamos, regular, pero si, por ejemplo, nos vamos, nos asoleamos 2 horas, no tenemos ningún tipo de protector solar, pues todos esos dímeros de timidina se van incrementando. A lo mejor dices, bueno, pues una soleada no pasa nada, pero si estamos en constante exposición al sol todos los días, todo el tiempo, sin protección solar, eventualmente en algún punto el organismo puede colapsar y ya podemos desarrollar algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces ahí nada más cuidado con los agentes mutagénicos. También podemos hacerlo de manera artificial. Se ha visto que existen algunos virus que pueden facilitar o que pueden incrementar la cantidad de estos oncogenes. La mayoría de estos elementos virales pues se han utilizado sobre todo para la investigación, por ejemplo, los términos de líneas celulares. Las líneas celulares son tejidos o son grupos de células que fueron obtenidas ya sea, por ejemplo, de algún tejido normal, vamos a decir un tejido hepático, son hepatocitos, que se les adicionó un vector viral, es decir, una proteína de un virus que empezó a modificar el DNA, evitando que los mecanismos de defensa se expresaran. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta línea celular ya estabilizada pues se puede utilizar porque está en constante replicación, que es lo que nosotros quisiéramos, por ejemplo, si queremos evaluar algún tipo de citotoxicidad o algún tipo de ensayo en células, pues queremos que estas células continúen replicándose para que podamos hacer más experimentos. Entonces, si ustedes van a trabajar con líneas celulares, la mayoría de ellas han sido modificadas a través de un vector viral que generó este proceso de características cancerosas. Muchas veces nos equivocamos y mencionamos que todas las líneas celulares estamos explicando algún tipo de cáncer. La realidad es que no. Tienen características cancerosas, pero no son del todo características 100% adaptadas al tipo de cáncer, salvo que sea una célula especializada para el estudio de cáncer. Pero, por ejemplo, células que se denominan como células CACO2, que fueron derivadas de cáncer de colon, sí, pero sus expresiones de oncogenes es muy baja. Solamente se encargan principalmente de expresar transportadores. Entonces, nada más hay para que tengan cuidado cuando quieran hacer ensayos de citotoxicidad utilizando células CACO. Se siguen haciendo, pero no es del todo correcto porque la información ya aplicada a la vida real normalmente muchas veces no cuadra tanto, no vemos tantos efectos citotóxicos cuando queremos llevarlo más allá de ensayos in vitro. ¿Hasta aquí todo bien? Más o menos. Sí, sí. Ok. Entonces vean que el cáncer, pues es bastante complicado. Técnicamente son muchos elementos que están participando y cuesta un poco de trabajo, dar un acercamiento. Sin embargo, existen ya algunas familias de fármacos que se han utilizado o que se utilizan actualmente como agentes antineoplásicos que van enfocados principalmente al cáncer. Entonces, ahorita en este punto vamos a hablar solamente de estos agentes que son citotóxicos, especializados sobre todo en células cancerosas. Después vamos a hablar un poco acerca de agentes citotóxicos, pero enfocados a cualquier otra patología, no necesariamente el cáncer. Entonces, ¿qué estrategias tenemos para controlar el cáncer? Tenemos los agentes alquilantes, tenemos agentes antimetabolitos, algunos antibióticos antitumorales y derivados de productos naturales que pueden ser tanto alcaloides o taxanos, inclusive algunos esquiterpenos ya van ahí ganando un poco de terreno. Entonces, vamos a mencionar brevemente qué características tienen cada uno de ellos. Los agentes alquilantes, como su nombre lo indica, pues van a ser una adición de un grupo funcional, específicamente en el DNA celular. Entonces, estos, como su nombre lo indica, van a empezar a alquilar ciertos grupos funcionales para empezar a desestabilizar el DNA. ¿Cuáles, por ejemplo, de los agentes alquilantes más comunes? Pues tenemos al cisplatino. Entonces, ¿qué hacen estos? Pues simplemente hacemos reacciones de sustitución, entrecruzamiento o inclusive rotura de cadenas. La mayoría de estas moléculas son de carácter electrófilo porque sabemos que la mayoría de las bases púricas y muchas de las proteínas tienen características nucleofílicas, sobre todo por la presencia constante de estos grupos SH, de los pares electrones de los hidroxilos, de algunos carbonilos, aunque son muy poco reactivos, pero sobre todo de los hidroxilos, de las aminas y de los grupos tioles
son nucleófilos muy importantes. ¿Qué van a hacer? Que pues obviamente si les presentamos un electrófilo, pues lo van a empezar a reaccionar fácilmente y se van a adicionar directamente hacia el DNA. Entonces, al hacer esta adición, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, bueno, aquí tenemos tal vez mecanismos de defensa, como les mencionaba, P53 va a estar aquí interactuando, puede eliminar esta parte, pero también se ha visto que, pues, si nosotros empezamos a saturar estos sistemas y recordemos que las células cancerosas tienen muy poco mecanismos de defensa para evitar que los manden a apoptosis, pues eventualmente su DNA va a estallar y va a llevar a la destrucción de esta célula. ¿Cuál es una de las desventajas de los agentes alquilantes y sobre todo de la mayoría de los agentes citotóxicos? Que no son inocuos para las células normales. Es decir, estos agentes alquilantes también van a generar modificaciones en células normales. Entonces, ¿cuál es, digamos, la ventaja? ¿Por qué nosotros nos estamos haciendo daño con este tipo de tratamientos? Aquí tenemos que ver otro proceso que es la tasa de proliferación. Por ejemplo, vamos a asumir que una célula normal se replica una vez, vamos a decirle cada minuto, ¿no? Por poner un ejemplo así un poco exagerado. Entonces, tenemos replicación de una célula, cada minuto se está replicando constantemente. Mientras que una célula cancerosa se va a replicar una vez cada, vamos a ponerle 30 segundos. Entonces, si tenemos un cáncer con esta naturaleza, quiere decir que la tasa de mortalidad va a ser 2:1. Es decir, por cada célula buena que estemos matando, vamos a estar matando el doble de células cancerosas. Entonces, casi siempre es un volado de ver qué tan acelerado está el mecanismo de proliferación para que eventualmente podamos hacer un daño suficiente al tumor y minimizar los daños hacia el organismo. Por eso las personas que están con tratamientos de este tipo, pues casi siempre tienen vómitos, empezamos a tener pérdidas de funcionamiento de algunos órganos. Lo principal que se ve es, por ejemplo, la pérdida del cabello, sobre todo de algunos elementos que pues ya son muy agresivos y que empiezan a matar a las células un poco más lábiles, ¿no? Entonces, así funcionan los agentes alquilantes. Es una modificación muy sencilla, solo empezar a modificar el DNA con grupos alquilantes. Obviamente, muchas células ya han desarrollado mecanismos de defensa frente a estos agentes alquilantes, entonces ya los pueden eliminar fácilmente para poder continuar con su proliferación y se observa cierta resistencia a este tipo de tratamientos. El siguiente grupo son los antimetabolitos, que como su nombre le indica, van a integrarse sobre los metabolitos celulares, sobre todo los bloques de construcción. En este caso, por ejemplo, de los metabolitos, vamos a generar efectos citotóxicos a través de estructuras que son similares al funcionamiento primario, es decir, la producción de carbohidratos, la producción de ácidos grasos, la producción de bases púricas, se van a intercalar en enzimas específicas que se encargan de la formación de estos bloques de construcción. Aquí tenemos varios ejemplos como el metotrexato, Pemetrexed, la gentamicina y el 5-FU que interactúan en diferentes enzimas. Aquí, por ejemplo, tenemos la vía de síntesis de un ¿cómo le llaman? Ay, se me fue el nombre. Es el de uracilo, Ah, ¿no? ¿mandé? Es el de uracilo, ¿no? Sí, el diuracila, ajá. Que es un precursor prácticamente de la base general de los DMTPs, que son las bases listas para ya empezar la formación de los bloques de construcción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, al hacer la interacción aquí, evitamos que se forme la base final, que solamente es con esta metilación, y eventualmente, pues esto no puede integrarse al DNA y disminuimos estos bloques de construcción y por lo tanto el DNA pues va a estar disminuido y eso va a evitar que se prolifere tan rápidamente. La desventaja de estos es que en algunas ocasiones lo único que hacemos es mantener a raya el cáncer, es decir, no lo vamos a matar, solo lo mantenemos, digamos que no prolifere tan rápidamente. Este fenómeno se le denomina como agente citostático. Es decir,
que se queda en estasis, se queda detenido el ciclo celular. ¿Qué garantía tenemos de esto? Que no va a proliferar tanto y por lo tanto no va a incrementar su masa. En algunas ocasiones también afectamos parte del metabolismo, sin embargo ya veremos que pues siempre hay mecanismos que pueden estar ahí presentes, ¿no? Entonces, aquí básicamente es cualquier molécula que pueda modificar un bloque de construcción de manera general. Tenemos los antibióticos antitumorales. Estos, digamos que salieron principalmente con fin para intentar detener la proliferación de alguna bacteria o de algún microorganismo. Sin embargo, se ha visto que también puede tener efectos citotóxicos dentro de células normales. Entonces, ¿qué hacen esto? Pues son grupos antimicrobianos relacionados con productos por especies, principalmente de streptomices. La mayoría, por ejemplo, una streptomicina, uno de estos fármacos que actúa directamente sobre algunos elementos muy particulares de la formación de proteínas. Afecta la estructura y función de los ácidos nucleicos y tenemos también diferentes mecanismos. Podemos generar intercalación entre las bases, podemos generar fragmentación del ADN y podemos inclusive facilitar ciertos entrecruzamientos. Por ejemplo, aquí les pongo el mecanismo de acción de la bleomicina, que esta bleomicina llega directamente hacia el núcleo, nuevamente hacia un transportador, genera un complejo de cobre y este complejo de cobre eventualmente se intercala o se intercambia con el hierro que está ahí nadando por diferentes proteínas que están dentro del núcleo. Y este complejo con hierro llega directamente aquí al núcleo y empieza a romperlo. Este hierro empieza a formar enlaces y desestabilizando el DNA, generando así pues la ruptura y la fragmentación de estos DNAs, evitando que así pues tengamos estos efectos de proliferación. Nuevamente, tanto este como el anterior podemos generar alteraciones fisiológicas. Vamos a generar también daños en las células normales. ¿Cuál va a ser otra vez la ventaja? Pues la tasa de proliferación o la tasa de actividad que tenga este cáncer. A lo mejor este cáncer no crece tan rápido, por ejemplo, con un antimetabolito, pero sí consume mucha energía. Está constantemente produciendo o recuperando cierta cantidad de glucosa o formando muchos ácidos nucleicos. Entonces, a lo mejor este citostático puede funcionar mejor para las características de este cáncer. Y finalmente tenemos los inhibidores mitóticos, que son componentes que en su mayoría han sido aislados de plantas medicinales y se encargan de interferir con la formación del uso mitótico, previniendo la mitosis. Y aquí tenemos los ejemplos, pues prácticamente los tradicionales que se han utilizado y que todavía al día de hoy son bastante efectivos. Obviamente, pues una de las limitantes pues es el costo porque son bastante caros. Se han intentado buscar diferentes mecanismos para poder ya sea acercarnos a la síntesis o buscar algún otro tipo de biosíntesis para extraer en mayor cantidad el principio activo de estos componentes. Y hablamos tanto de la vincristina o del paclitaxel, también denominado como Taxol. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos? En el caso de la vincristina y de la vinblastina, lo que hacen es favorecer la estabilización de los microtúbulos. Entonces, para entrar un poco en contexto, cuando la célula ya está lista, digamos, para entrar en mitosis, si recuerdan sus clases de educación un poco básica, vemos que se formaba como entrerramado. Casi siempre vemos este esquema, que esto es el uso mitótico. Y veíamos que se estabilizaban como citoesqueleto, esta estructura dentro de la célula, para que después esto se contrajera y pudiéramos formar las dos células hijas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este uso mitótico pues es esencial para poder hacer la división o la compresión de esta célula y generar las células hijas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros lo estabilizamos utilizando, por ejemplo, la vincristina y lo dejamos ahí anclado, lo dejamos atorado, que no puede entrar en mitosis, se queda ahí atorado?
Pues muchos mecanismos indican que si mantenemos mucho tiempo el ciclo celular en alguna de las fases, esta va a entrar automáticamente en apoptosis. Entonces, recordemos con este esquemita que teníamos las diferentes fases del ciclo celular. Si una célula se queda estancada, por ejemplo, en la fase G1, esto eventualmente lo va a llevar a apoptosis. Imagínense como si fuera una maquinaria. Si algún proceso, si algún producto está atorado en un proceso de las diferentes fases de esta maquinaria, eventualmente va a decir, pues, ¿sabes qué? Cámbialo. No está funcionando, nada más estás retrasando toda la cadena de construcción que tenemos ahí pendiente. Entonces, mándalo a degradación. Lo mismo ocurre si entramos aquí en mitosis. Si la mitosis no puede concretarse en determinado tiempo, muchos mecanismos empiezan a colapsar y empiezan a entrar en apoptosis, perdón. Entonces, esa es una de las estrategias que se ha utilizado con los alcaloides de la vinca. Estabilizan la polimerización para que se quede anclado ahí y no pueda hacer el proceso de funcionamiento. ¿Qué pasa ahora con el taxol? Creo que lo dije al revés. En el caso sí lo dije al revés, perdón. En el caso, por ejemplo, de lo que hacía el taxol era estabilizar los microtúbulos. La vincristina lo que hace es desestabilizar el proceso de la tubulina, es decir, evita que se forme en este uso mitótico. Entonces, al no tener esta estabilización, no podemos formar el uso mitótico y por lo tanto entra en un proceso de apoptosis. Es decir, unos fármacos lo que hacen es que estabilizan demasiado el uso mitótico para que entre en apoptosis y otros fármacos evitan que se forme este uso mitótico y por lo tanto va a entrar directamente en apoptosis, porque no puede formarse, no puede estabilizarse este uso mitótico, entonces no puede concluir el proceso de mitosis. Entonces son principalmente los dos ejemplos más claros que se ha visto que tenemos a través del uso de productos naturales. Entonces, conforme se ha incrementado el estudio digamos que el estudio de los agentes citotóxicos, pues se ha inclusive creado estos márgenes donde podemos ver prácticamente cuáles elementos podemos estar interactuando, cuáles elementos podemos estar modificando, para que eventualmente llevemos a la muerte celular a las células cancerosas que estamos tratando. Entonces vean que tenemos diferentes mecanismos de acción, diferentes esquemas, ya sea a nivel metabólico, interactuando con el DNA, interactuando con el RNA, interactuando inclusive con la función. Entonces, vean más o menos cómo es cómo tenemos este árbol de mecanismos que nos permiten inclusive identificar o atacar a diferentes vías. Actualmente lo que se está haciendo es utilizar ensayos ya sea con tratamientos múltiples o estar cambiando de tratamiento constantemente, dependiendo de la agresividad del cáncer, dependiendo de las actividades del cáncer. Se ha podido, por ejemplo, es necesario hacer una biopsia de los diferentes tumores para identificar cuáles son las características de este tumor, si tienen bastantes factores de crecimiento, si tienen un proceso de diferenciación acelerado o desacelerado, si tenemos un metabolismo incrementado y con eso, con base en eso, se puede trazar una estrategia, digamos, como un poco más directa para el tratamiento del cáncer. ¿Cuál es obviamente una de las desventajas de esto? Pues los costos. Hacer tanto la biopsia, el análisis, todo eso cuesta mucho dinero y la mayoría de las personas no les alcanza, sobre todo, por ejemplo, países en vías de desarrollo, sus sistemas de servicio de salud no permiten hacer este tipo de análisis. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que normalmente se ocupan hoy en día? Pues agentes citotóxicos, agentes alquilantes que son relativamente baratos, que que pueden prevenir el avance del cáncer, sobre todo en las primeras etapas. Sin embargo, ya cuando estamos en una fase 3, fase 4, que ya prácticamente es una fase terminal, pues poco hacen por controlar este desarrollo del cáncer, porque ya en ese punto desarrollan mecanismos de defensa. ¿Y qué mecanismos de defensa pueden presentar las células cancerosas? Pues la presencia o la aplicación de transportadores de tipo ABC. ¿Qué son? Bueno, en su nombre son ATP,
Los transportadores ABC son proteínas que inclusive cuando se fueron descubiertos se les dio el nombre de MDR1, que son receptores de resistencia a múltiples fármacos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que estos transportadores son lanzaderas, es decir, son proteínas que se encuentran ancladas a la membrana celular y lo que se encargan es simplemente de detectan algún fármaco, algún genobiótico que no debería estar ahí y simplemente lo expulsan dentro del organismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros damos un tratamiento, aseguramos de que llegue al interior de la célula, pero estos transportadores se encargan de estar sacando este fármaco del interior de la célula. Por lo tanto, la concentración de nuestros fármacos va a disminuir y por lo tanto, pues el efecto que nosotros estamos buscando se va a ver detenido. Se ha intentado, por ejemplo, utilizar estrategias que puedan contrarrestar el uso de estos transportadores. Inclusive se ha intentado también dar como señuelos, es decir, dar el fármaco antitumoral y además dar algún otro fármaco que también se afina a este tipo de transportadores para que se entretenga sacando esta molécula que no nos interesa o que no va a generar la actividad citotóxica y garantizar que estos efectos citotóxicos se vean observados. Entonces, ¿cuál ha sido una de las dificultades? Pues que las células cancerosas, pues lo que hacen es expresar más de estos transportadores y por lo tanto, pues disminuye fácilmente la efectividad de los diferentes tratamientos. Este tipo de mecanismo se observa sobre todo cuando tenemos tratamientos largos o utilizamos una monoterapia, es decir, un solo tratamiento para controlar un solo tipo de cáncer. Es decir, se ha visto, por ejemplo, que en tratamientos con cisplatino puede funcionar directamente unos 6 meses, pero después de 6 meses su actividad baja. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas de esto? Que no nos damos cuenta que realmente ya tenemos una actividad de resistencia por parte del cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Que después de estos 6 meses, el cáncer empieza a recuperarse, empieza a volver a ganar terreno, y cuando se vuelva a hacer un análisis, ya sea, por ejemplo, una tomografía, una resonancia, un ultrasonido, entonces se va a dar cuenta de que ya otra vez el cáncer empezó a incrementar su tamaño, o cuando se empieza a mermar la salud del paciente. Entonces siempre estamos en una batalla contra el tiempo de ver si ya mutó esa célula cancerosa, si ya tiene más mecanismos de defensa que puedan estar contrarrestando los diferentes tipos de tratamientos y eso dificulta mucho un tratamiento oportuno. Casi siempre lo que se recomienda es estar monitoreando constantemente cómo va el cáncer, cómo va el tratamiento, empezar a utilizar una polifarmacología para dar muchos tratamientos con diferentes esquemas que vayan, digamos, afectando por diferentes vías al cáncer y no darle oportunidad de que se adapte a cualquiera de estos mecanismos. Entonces, eso es un poco complicado y eso es lo que dificulta hasta hoy en día el tratamiento para este tipo de patologías. No sé si queda alguna duda, pregunta de esto. No, no. ¿No? Ok. Y entonces, ya nada más para terminar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evaluar la citotoxicidad? Es decir, a lo mejor mi proyecto de investigación se trata de generar una molécula terapéutica, pero pues no podemos descartar que estas moléculas eventualmente puedan generar cierta citotoxicidad. O muchas veces en algunos trabajos, en algunas revistas, ya piden, por ejemplo, algunos ensayos de seguridad de evitar que no tengamos estos efectos de toxicidad. Hay muchos efectos, hay muchos ensayos que pueden hacer, por ejemplo, para determinar si existe o no toxicidad en sus extractos, en sus componentes, para garantizar un poco la bioseguridad. Aquí vamos a hablar un poco a nivel celular de algunos mecanismos que pueden estar presentes. Por ejemplo, lo que nosotros buscamos es casi siempre dar algún tipo de señalización biológica, es decir, dar un estímulo para que alguna célula genere algún tipo de función. Entonces, lo ideal es que sigamos este camino, ¿no? Que nada más generemos un efecto
un estímulo y obtengamos un efecto. Sin embargo, pues vamos a generar algún proceso de exposición. Esta exposición podemos estar incrementando, estamos esperando de que llegue directamente al tejido que estamos buscando. Es decir, si nosotros queremos buscar algún efecto hipoglucemiante, pues esperemos que llegue directamente ya sea a células de músculo esquelético, a células de tejido graso o a las células pancreáticas, o si queremos algún efecto a nivel neuronal, pues que llegue directamente a la parte del cerebro, ¿no? Entonces, dependiendo de la exposición, pues vamos a determinar cuál va a ser esta dosis que va a recibir ese tejido en específico. Después vamos a identificar si tenemos algún tipo de interacción biológica, es decir, a lo mejor puede llegar al cerebro, pero puede tener una desviación en otro tejido. A lo mejor tiene efectos a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, y esto eventualmente pues va a generar un desequilibrio que puede generar algún tipo de perturbación. ¿Cómo lo vamos a garantizar esto? Pues dependiendo nuevamente de la dosificación. Es decir, esto iba animado, pero se me olvidó que no ponía animaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor a dosis bajas tenemos solamente cambios funcionales, pero vamos incrementando la dosis y vamos a tener cambios en la energía celular, respuestas adaptativas a unas condiciones que no estaban en la naturaleza, pero todavía puede responder bien el organismo. Pero ¿qué pasa si nosotros incrementamos la dosificación? Pues entonces ya podemos tener daño celular y esto puede afectar tanto la morbilidad y la mortalidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en este punto ya el organismo ya no puede tener efectos, ya no puede soportar tanto estrés y empezamos a tener efectos tóxicos. Entonces, en este punto, para identificar si podemos generar cierta toxicidad hacia el organismo o hacia las diferentes células, tenemos muchas estrategias. La más sencilla, por ejemplo, es hacer ensayos de toxicidad aguda o a toxicidad subcrónica o toxicidad crónica en organismos completos, que lo que nos indica es dar una dosis 10 veces más alta. Existen ahí lineamientos dependiendo a cuál quieran apegarse. Existen varios lineamientos donde ustedes ya dan una dosis a ciertas cantidades, una dosis máxima tolerada, y ustedes observan si realmente el organismo vive o muere. Solamente tenemos un efecto de que si se presenta o no se presenta. ¿Cuál es la limitante de esto? Que no podemos garantizar si tenemos daños secundarios o podemos generar algún tipo de consecuencia en los diferentes tejidos, porque solamente estamos viendo la forma más simple. Si el organismo no soporta estas dosis, esa cantidad de fármaco dentro del organismo, pues eventualmente va a morir. Si puede soportarlo, a lo mejor generamos unas secuelas que no lo vamos a observar, o por lo menos en nuestro proyecto de investigación no nos alcanza a generar cierto análisis, porque tendríamos que estar buscando en todos los órganos. Entonces, eso dificulta un poco más los efectos. ¿Qué podemos hacer o qué otros estudios se han utilizado también que puedan garantizar o por lo menos que puedan saber si tiene algún tipo de indicio tóxico? Es decir, si ya hicimos la prueba de toxicidad aguda y vimos que no le pasa nada al organismo, sigue vivo, podemos empezar a hacer ensayos de toxicidad a nivel celular, porque las células, digamos que el organismo completo, pues es muy resistente. Puede tener diferentes mecanismos de defensa, puede contrarrestar todo este daño y puede evaluar los diferentes mecanismos, evitando así que generemos un daño irreversible. Sin embargo, si nosotros hacemos un aislamiento y trabajamos con las pequeñas células, estas son un poco más lábiles. Entonces, ellas con pequeños cambios o con pequeñas modificaciones, pues normalmente ya podemos saber si realmente tenemos la posibilidad de generar algún daño en cualquiera de los tejidos. Entonces, aquí les voy a mostrar algunos 4 o 5 ensayos principales que se pueden utilizar para la evaluación de citotoxicidad. Entonces, de manera general les voy a dar cuál va a ser el funcionamiento, cuál es la respuesta. Si quisieran hacerlo y quisieran el protocolo, me dicen para pasarles la información un poco más completa o el artículo de revisión donde vienen a detalle el funcionamiento y el uso de cada uno de ellos. Pero vamos a empezar primeramente con la técnica de azul de tripano. La técnica de azul de tripano es una técnica que nos garantiza, bueno, que se utiliza para identificar si podemos tener un daño tóxico.
por nuestros compuestos o por algún tipo de extracto. Y se enfoca principalmente en garantizar la integridad de la membrana. Entonces, recordemos que la célula, pues es prácticamente una esferita que es impermeable. Entonces, si nosotros agregamos o damos algún tratamiento, ya el que sea, pues estamos adicionando componentes químicos, ¿no? Estos componentes químicos eventualmente esperamos que generen un efecto, pero no podemos descartar que además del sitio blanco que nosotros estamos buscando, pueda tener interacción con cualquier otro tipo de célula que no estemos evaluando en ese momento. Entonces, estos componentes pueden empezar a interactuar con la membrana plasmática o con algunos componentes de la célula que vayan haciendo o vayan degradando parte de la membrana plasmática. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ya no vamos a tener esta integridad tan bonita, es decir, ya no va a ser una célula impermeable, ya va a tener ciertos agujeros. Entonces, el azul de tripano simplemente es una marca, es un colorante, que ¿qué nos indica? Si la célula tiene ciertos daños, este colorante se va a internalizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Por los hoyos que le hizo nuestro compuesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Una vez que observemos al microscopio, vamos a ver células normalitas, que son células normales, y vamos a ver células teñidas. Estas células teñidas nos indican que esa es la célula que ya se está muriendo. Es decir, que es una célula que ya sus características o la integridad de la membrana ya se ve disminuida y por lo tanto el colorante puede permear fácilmente a través de la célula. ¿Cómo podemos comparar si realmente es efecto de nuestro tratamiento o solamente es un proceso fisiológico de la célula? A lo mejor tuvimos mala suerte que esa célula que estamos evaluando pues ya estaba entrando en apoptosis y pues chin, la aplicamos y ya, ya vimos que se coloró. Para eso tenemos que hacer diferentes tipos de controles. Tenemos que hacer un control donde agreguemos solamente nuestro disolvente, es decir, el tratamiento con el que estemos disolviendo, estemos exponiendo ya sea nuestro extracto o nuestro compuesto. Tenemos que hacer un control donde no estamos modificando absolutamente nada, solamente para ver la viabilidad de las células per se, y así tener un patrón. Es decir, si en unas células en condiciones normales o por nuestro tipo de trabajo vemos que tenemos una mortalidad del 10%, pues ya garantizamos que esto tiene que ver por la integridad de nuestras células. Si vemos que con la administración de nuestros componentes esta toxicidad se incrementa hasta el 30-40%, entonces esa diferencia, entonces ya corresponde directamente a lo que nosotros estamos modificando. Entonces vean que, por ejemplo, este tipo de análisis ya lo podemos hacer y podemos utilizar las herramientas que les hemos estado mostrando. Por ejemplo, la parte de análisis de ensayos de tipo cuantal, podemos aplicarlos en este punto para ver si realmente tenemos una diferencia y si realmente el tratamiento o la exposición que estamos haciendo está generando un cambio en la viabilidad de la célula. Entonces, es una técnica muy sencilla, simplemente es exponer a las células, obtener estas células, colocar el azul de tripano nuevamente sobre 3 minutitos a 25 grados centígrados. Lo colocamos en cámaras de Neubauer, que son prácticamente portaobjetos que tienen un canalículo que nos permite identificarlo, que garantiza que exactamente solo tengamos ese tipo de células, y solo hay que contar cuántas células están teñidas por campo de nuestro cultivo. Si vemos que se está incrementando, entonces podemos garantizar que hay algún mecanismo que está generando alteraciones sobre la membrana plasmática. Otro ensayo también utilizado es el ensayo de MTT y también tenemos derivaciones, es decir, podemos tener el ensayo de MTS o XTT. Lo único que cambia va a ser el componente, cuál va a ser nuestro fármaco colorante, pero el principio es el mismo. En este caso, lo que vamos a evaluar es la actividad metabólica. Entonces, ¿cuál es el principio? Tenemos un componente, vamos a dar un tratamiento que en este caso va a ser el
MTT, que es esta estructura de aquí. Vean que es una estructura compleja, tenemos diferentes anillos, pero sobre todo lo que vemos es que es una unidad que tiene diferentes dobles enlaces que puede generar resonancia. Pero ¿cuál es la característica de esto? Tenemos este enlace aquí en el anillo de pirimidina, que si nosotros tenemos alguna actividad metabólica, este enlace va a ser hidrolizado. Entonces, al romper este enlace, vamos a generar un compuesto que es un compuesto insoluble. Que es colorido. En este caso se va a formar el formazán. Entonces, ¿qué nos indica esto? Si nosotros tenemos actividad metabólica, quiere decir que nuestra célula está viva, es decir, que los componentes que están funcionando, que están directamente integrados en el organismo, siguen funcionando. Las mitocondrias siguen produciendo energía, todos los componentes que necesitan para el remodelamiento y producción de ciertas proteínas siguen vivos. Entonces, si nosotros detectamos mayor cantidad de formazán, quiere decir que nuestras células están funcionando de manera activadas. Si vemos que no se forma este formazán, quiere decir que el metabolismo está desactivado y por lo tanto podemos inferir que estas células no están produciendo nada. Por lo tanto, quiere decir que las células están muriendo. Entonces, aquí lo que estamos esperando es que exista mayor formación de formazán. ¿Cuál es la limitante de esto? Pues que no nos indica a qué daño estamos generando la toxicidad. Solamente estamos viendo si sigue funcionando o no está funcionando. Entonces, en el primer caso, lo que veíamos era integridad de la membrana. Si había interacciones físicas que alteraban o generaban daños directamente en la estructura. En este caso estamos viendo la composición interna. Si tenemos algún efecto directamente sobre el metabolismo. También otros ensayos que se ha visto que generan, que podemos evaluar es a través de la evaluación metabólica. Nuevamente, aquí lo que estamos buscando es identificar si existe la presencia o no existe la presencia de algunos de los diferentes elementos. En este caso, podemos evaluar una enzima que es la enzima lactato deshidrogenasa. La enzima lactato deshidrogenasa es una enzima que solamente se encarga de la conversión de lactato a piruvato, es una función metabólica. Sin embargo, no nos interesa específicamente esta enzima. Lo que nos interesa es las condiciones por la cual podemos detectar esta enzima. Entonces, en este esquema vemos que tenemos una célula dañada. Si tuviéramos la célula íntegra, es decir, que no tuviéramos daño, la LDH estaría aquí adentro. Y entonces ella seguiría haciendo su función catalítica normal. Pero el hecho de que esta célula esté dañada quiere decir que se liberó al medio. En este caso, vamos a suponer que tenemos aquí nuestro medio, que puede ser agua con diferentes sales, etc. En el medio se liberó esta enzima, la lactato deshidrogenasa. Si nosotros damos los ingredientes necesarios para generar la catálisis, que puede ser el lactato, y el cofactor necesario para que empiece a generar esta catálisis, vamos a identificar a través de un indicador colorido, que es el caso de la diaforasa, bueno, de otra enzima que es la diaforasa, podemos generar la cuantificación del formazán. Aquí vean que lo que estábamos buscando es detectar el formazán, pero dentro de las células, porque garantizábamos que estas células se mantenían íntegras. En este caso, lo que estamos detectando es, con diferentes enzimas, facilitar la formación de formazán. Entonces, mientras más formazán se esté formando, quiere decir que esta lactato deshidrogenasa está presente en el medio, lo que nos indica de manera indirecta que tenemos un daño directamente en la pared celular. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mientras más formazán detectemos, quiere decir que el daño va a ser más agresivo porque toda esta lactato deshidrogenasa se está liberando al medio. Nuevamente, no vamos a saber exactamente qué es lo que está pasando, cuáles son los mecanismos principales que están generando el daño, pero sí estamos viendo que estamos teniendo una pérdida de la integridad. Entonces, ese es el mecanismo de la lactato deshidrogenasa. Y en el caso de otra enzima, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, nuevamente es una enzima que se encarga, que está participando en el ciclo de Krebs, que genera de la glucosa 6-fosfato al producto fosfogluconolactonato.
Entonces, esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues necesita de un cofactor. Agregamos nuevamente la misma enzima, la diaforasa, que nos va a permitir detectar la formación de resofurina, que es un componente colorido. Y de igual manera, aquí lo que estamos detectando es si el metabolismo se encuentra activado. Entonces, si nosotros detectamos que el organismo sigue funcionando de manera correcta, podemos identificar que realmente está generando el resofurinato. Sin embargo, una de las características es que si detectamos que esta formación de resofurina es muy elevada por ciertos niveles estándares, podemos inferir que también tengamos algún tipo de proceso mutagénico. ¿Por qué? Porque se ha detectado que la mayoría, por ejemplo, de las células cancerosas incrementan su proceso de glucólisis. Entonces, si estamos viendo que la glucólisis se está viendo afectada, se está incrementando, empezamos a ver indicios, aunque no es concluyente, pero vemos indicios de que posiblemente estas células estén expresando algunas características cancerígenas. Entonces, este mecanismo, ensayo de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, nos puede ayudar tanto para ver la viabilidad, pero también, si vemos un excedente, podemos empezar a ver indicios de algunas modificaciones fisiológicas que podamos tener ya interpretando como formación de mutagénesis. ¿Preguntas hasta aquí? No, no. Y existen muchos ensayos. Si quieren les puedo compartir este mini review. Es realmente muy sencillo, es muy cortito. Y sobre todo aquí nos dice cuáles son, por ejemplo, las ventajas de los diferentes ensayos y cuáles son las desventajas de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en algunos, por ejemplo, el azul de Alamar nos permite porque es muy poco tóxico, es bastante barato, nos da una sensibilidad alta. Sin embargo, si nosotros estamos evaluando algún tipo de fluorescencia, puede generar algún tipo de interferencia y necesitamos bastante tiempo de optimización. Es decir, no nos va a salir a la primera, necesitamos estar constantemente monitoreando este tipo de reactivos. Por ejemplo, el ensayo de lactato deshidrogenasa dicen que es altamente aceptado, permite opciones que puedan ser ya sea a través de absorbancia o fluorescencia, dependiendo del metabolito que estemos evaluando. Sin embargo, vemos que hay muy baja sensibilidad, es decir, ya solamente cuando el daño está muy acrecentado es cuando vamos a poder detectar algún tipo de daño. Y también es susceptible a falsos positivos, ¿no? Y también, pues no es adecuado para estudios prolongados, porque nuevamente este es un ensayo de punto final. Entonces, si nosotros queremos ver a largo plazo si tenemos alguna producción, pues va a ser muy difícil porque ya vamos a tener muchas interferencias y muchas veces los resultados no son tan confiables. Entonces, si quieren, les puedo mandar este trabajo que viene nada más como un resumen de todas las técnicas de citotoxicidad por si en su proceso de proyecto necesitan garantizar que realmente no tienen ningún tipo de toxicidad sus diferentes tratamientos. Sí, doctor, por favor, Sí, por favor. compártelo. Y no sé si tengan alguna duda, pregunta de esto. Digo, es para el tiempo, pues traté como de resumirlo lo más que pude. Digo, es un tema muy amplio, son varios esquemas que hay que trabajar. Sin embargo, es para que tengan una idea de que podemos ver tanto mecanismos que ustedes puedan generar citotoxicidad, evitar esta seguridad, y también por otro lado, si ustedes están diseñados en generar fármacos que vayan enfocados directamente a matar células. Entonces son los dos enfoques que podemos tener para este tipo de temas. Técnicamente, doctor, bueno, todos nosotros trabajamos en productos naturales con un fin medicinal, pues al final todos tendríamos que hacer en algún punto ese ensayo, ¿verdad? Sí, sí, dependiendo. Sobre todo, por ejemplo, si ya garantizaste que tu extracto, tu tratamiento sí tiene muy buen efecto, el siguiente paso lógico sería garantizar la bioseguridad. Entonces, ya sean animales complejos, en animales enteros, ver si no se mueren y eventualmente en algunos ensayos de citotoxicidad para evitar que realmente no tengamos tantos daños a nivel tisular o a nivel celular, o por lo menos los daños sean muy bajos. Entonces, para sobre todo, por ejemplo, si se quiere escalar esto a, por ejemplo, empezar a hacer algunos ensayos clínicos, un poquito ya más elaborados o ya que se quiera continuar con esta línea de investigación,
pues sí es necesario hacer estos primeros ensayos de seguridad. Y sobre todo porque, como les comentaba, algunos, bueno, ya muchas revistas les piden también estos ensayos de seguridad, o por lo menos que garanticen, ya sea un ensayo de toxicidad aguda o subcrónica, o algún ensayo de citotoxicidad para garantizar que realmente no tenga algún efecto nocivo. Ok, ok, gracias. Ujú. ¿Algo que quieras complementar, Bere? Sí, también es importante señalarles que en estos ensayos de citotoxicidad, a menos que sea un ensayo sumamente enfocado, no van a conocer el mecanismo preciso por el cual el componente está siendo citotóxico. O sea, tienen un indicio, Ujú. ¿de acuerdo? Y muy importante también señalar, muchos de estos ensayos, como los que les mostró este doctor, vienen ya, vamos, no tienen que comprar los componentes de la evaluación por separado. Ya ustedes pueden comprar un kit comercial, un paquete comercial de evaluación, por supuesto. O, comprar un paquete completo de evaluación en términos económicos no es tan viable a que si ustedes compran los componentes por separado. Tipo cuando hacen las evaluaciones con MTT o las evaluaciones de lactato deshidrogenasa o incluso las evaluaciones de azul de metileno, que son como las más sencillas, azul de metileno, azul de tripano. O sea, sí pueden adaptarlas, podrían hacer como una evaluación respecto a si les interesa, no les interesa evaluar. Y muy importante, mencionaba en una parte de la plática también el doctor que hay líneas celulares con características cancerosas, pero tienen una aplicación. Por ejemplo, esas CACO2 que él mencionaba, son células que se utilizan para ver ensayos de permeación celular. O sea, cuando nosotros queremos saber cuánto se absorbe el fármaco, a través de una membrana celular. Pero ahí es indispensable cuando ustedes, su objeto de estudio sea la célula, o sea, que su ensayo biológico sea esa célula, tienen que descartar sí o sí la toxicidad sobre esa célula. Ahí sí no se vale decir, ah, ya hice mi ensayo en mis células, está perfecto. No, ahí sí van uno de la mano porque necesitan asegurar que el efecto que están visualizando no se debe a la toxicidad. Es como cuando hacen ensayos con enzimas que tienen tolerancias permitidas de pH, tolerancias permitidas de disolvente. Precisamente es por eso, tienen que garantizar esas condiciones primero, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, Natalie sí va a hacer unos ensayos de citotoxicidad. Alexander, pues no, porque me parece que va a utilizar animales íntegros. Pero Gaby, tú vas a utilizar, dentro de tu evaluación vas a usar enzimas. Encima sí. Enzimas, entonces, esta parte de la toxicidad es relevante. ¿Cómo se ve esa toxicidad en tus enzimas? ¿O cómo se vería en las células que contendrían a esas enzimas? ¿Son enzimas intracelulares? ¿Son extracelulares? ¿Cómo son? ¿De acuerdo? Sería todo. Sí, eso. Ujú. Sí, de igual manera, como les decimos al inicio, no queremos como que se memoricen todo esto, sino que sepan las herramientas que hay, que sepan lo que existe y, por ejemplo, si en algún punto de su trabajo necesitan algo de lo que les estamos mostrando, ustedes ya sepan decir, me acuerdo que en el seminario tal vimos una técnica común que se enfocaba principalmente en citotoxicidad, o recuerdo que este mecanismo participaba en tal o cual acción. Entonces ya pueden irse directamente a cuál va a ser el ensayo que ustedes están buscando, por lo menos ya tienen una idea más o menos de cómo funciona. Tal vez no específicamente porque ya aplicarlo a la práctica ya es otro rollo, pero que sepan que todas estas herramientas existen y cuál es la más adecuada para ustedes, ya sea tanto por límite de tiempo, límite de muestra, límite económico, límite de equipamiento, que vean que hay diferentes estrategias. Así es, así es. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Creo que por ahora no. Por ahora no. Ok, entonces, si no hay más, terminamos aquí la sesión y continuaríamos con mecanismos hipoglucemiantes el día jueves. Perfecto. Ok. Cuídense mucho.